nos encontramos celebrando la Navidad, inmersos en la gloria de la Navidad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, se nos invita a contemplar. La Navidad es un tiempo de contemplación. Y por eso es que tenemos al Niño Jesús en esta octava de Navidad al centro de nuestro templo parroquial. Nosotros en esta Navidad estamos invitados a mirar con detenimiento. Yo creo que esa es la palabra que puede significar la contemplación. Contemplar es mirar con detenimiento, sobre todo realidades materiales que nos conduzcan a comprender el sentido espiritual que hay detrás de ellas. Nosotros miramos la realidad material de un niño recostado en un pesebre y nos debe de llevar a comprender la realidad sobrenatural del nacimiento del Hijo de Dios, de la venida de nuestro Salvador. Por eso cuando hablamos de contemplar, nosotros decimos que debemos abrir los ojos del alma, abrir los ojos del corazón, para no nada más utilizar los 5 sentidos. Si nosotros llegamos a mirar desde nuestro interior este tipo de realidades, tenemos la oportunidad de poderlas lograr mirar con los mismos ojos con los que Dios las ve. Vemos a este niño que yace en un pesebre, humilde e indigente. Pero Dios no lo dejó solo. Hoy el Santo Evangelio nos habla de que tenía un padre y de que tenía una madre y que lo llevaron a presentar. Entonces a nosotros nos dice, a pesar de que nació en la pobreza, a pesar de que nació en la carencia material de casi todo, no le faltó lo más importante, que a toda criatura no le debiera de faltar. A este niño no le faltó el cuidado de un padre y el cuidado de una madre. Así quiso Dios en su plan salvífico que sucediera. Quiso Dios que este niño fuera cuidado en medio de una familia, para que en esa familia creciera en sabiduría, en edad y en gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Dicho de otra manera, el mejor lugar, el lugar privilegiado por Dios para que una criatura nazca y se desenvuelva, es una familia formada por un padre y formada por una madre. Ese es el plan salvífico de Dios nuestro Señor. ¿En dónde se forjan los verdaderos seres humanos? ¿En dónde se forja la fe? ¿En dónde se forjan los valores que nos hacen verdaderamente personas humanas? En una familia. Que Dios me fortalezca la parte física, ¿no? El niño debe crecer en edad, la parte física. Que Dios me consuele el alma, la parte espiritual. Que Dios permita que este niño crezca en gracia, en la parte espiritual, para que el niño pueda crecer en sabiduría. Por eso decíamos que Dios nos ilumine para que podamos conducir nuestra vida con ideas claras en nuestro caminar. Yo creo que esos 3 elementos nosotros debemos considerarlos para que el nacimiento de este niño permee nuestra vida completa. Que este niño venga a darnos fuerzas físicas para que renueve nuestro camino corpóreo, pero que este niño también venga a darnos fuerza del alma con la gracia que nos viene a transmitir y por supuesto que nos dé su luz
para que su luz nos ilumine, para que su luz nos llene de la sabiduría de Dios. Ya en esta semana nosotros hemos escuchado la primera carta del apóstol San Juan, donde nos dice: Dios es luz, y los que viven en la luz, los que reciben la luz, lo deben manifestar con sus obras, porque no podemos decir: yo he recibido aquel que es la luz, yo he recibido la luz de Dios, pero sigo viviendo en tinieblas. Es lo que nos ha recomendado el apóstol San Juan en su primera carta a lo largo de estos días. El que dice: yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos. El que dice: yo conozco a Dios, pero no vive como Dios manda, ¿qué es? Un mentiroso. Y yo les puedo decir que en esas horas que le he dedicado al confesionario, la mayoría de las personas expresa: pues yo trato de ser bueno, pero cuando alguien me hace enojar, me saca mi lado negativo. Y respondo como el mismo Judas, como el mismo demonio. Y uno dice: bueno, ¿y dónde está ese Dios que llevas dentro? ¿Y dónde está esa vida cristiana que dices vivir? ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? ¿Cómo debe actuar aquel que dice que nació en su corazón el niño Jesús? ¿Verdad que no es fácil? Decimos: ay, el niñito Jesús vino a llenar mi vida de amor. Pero cuando algún pariente, algún vecino, alguna persona te saca de tus casillas, ¿cómo respondes? ¿Como un buen cristiano o dejas darle vuelo al hígado, a las entrañas? Quien afirma que está en la luz, dice el apóstol San Juan, y es muy fuerte, pero es cierto. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, ¿qué significa? Que aún camina en las tinieblas y no sabe por dónde va. Porque normalmente el odio, el rencor, el resentimiento nos ciega. Y no solamente nos ciega los ojos de los 5 sentidos, nos ciega los ojos del alma y ya no podemos ver. Y si decíamos que Dios nos da sabiduría con su luz para comprender la vida, cuando nos cerramos a su luz porque nos dejamos llevar por el odio, por los deseos de venganza, pues la sabiduría ya no está en nosotros, porque la luz ya no está en nosotros. Y por consiguiente el consuelo ya no está en nosotros, porque la gracia ya no está en nosotros. Y por consiguiente las fuerzas físicas ya no están en nosotros, porque la fortaleza de Dios ya no está en nosotros. Ustedes vean, la gente que más odia, la gente más corajuda, la gente de más mala entraña, a veces es la que más enferma, a veces es la que más mal anda siempre. Entonces, en esta Navidad, al contemplar a este pequeño niño, digámosle al Señor: Señor, permíteme apreciar tu luz, que esa luz que tú me das descienda en mí como sabiduría que guíe mi entendimiento, que me dé el consuelo de la gracia que necesita mi alma y mi corazón, y que me siga dando fuerzas nuevas para mantenerme de pie. El Evangelio trata de un pasaje que nosotros vamos a celebrar dentro de 40 días. El 2 de febrero nosotros celebraremos la presentación del niño Jesús, celebraremos la purificación de la Virgen María, celebraremos el día de la Candelaria. ¿Y qué cosa es la Candelaria? La luz. La primer persona que tomó la luz en sus manos
La primer persona que se dejó iluminar por la luz de Dios, ¿quién fue? La Santísima Virgen María. Y el 2 de febrero nosotros le dimos prioridad al conteo de 40 días, yo creo para que se nos bajara el pavo, para que se nos bajaran los romeritos. Preferimos contar 40 días para la llegada de los tamales, ¿no? Porque en realidad la presentación del Señor es un misterio de la Navidad. Esperamos 40 días para celebrar la presentación del niño Jesús, porque a los 40 días también la mamá tenía que ir a purificarse. Entonces ya vemos pues cómo en esta Navidad el niño no camina solo, comenzamos a admirar a su Santísima Madre. Ya el próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia y el lunes vamos a celebrar la solemnidad de María, Madre de Dios, para que nos demos cuenta pues que el niño no va solo, que el niño tiene una familia, aunque no tenga bienes materiales, aunque materialmente le haga falta casi todo, no necesita casi nada porque tiene una familia. Y en ese pasaje que escuchamos hoy y que ya nos meteremos a meditarlo el próximo 2 de febrero, simplemente decir que también es fiesta de la luz y que le podemos nosotros pedir a Dios que esa luz que el niño nos ha venido a traer a nosotros no se nos apague. No se nos apague ni de aquí al día de la Candelaria. No se nos apague hasta que nos muéramos. Que cuando Dios venga por nosotros, nos encuentre con la luz encendida. Nos encuentre velando y en oración. Y para ello tenemos el ejemplo de la Virgen María, la Virgen de la Candelaria, que fue la primera que tomó en sus manos la luz de Dios, pero no se la quedó para sí, sino con esa luz que ella llevaba en sus manos, fue capaz y sigue siendo capaz de iluminarnos a todos sus hijos. Es muy bonito contemplar ese pasaje donde van María y José tomados de la mano del niño. Y algunos teólogos dicen, en realidad van de la mano de la luz, porque ellos son portadores de la luz, una luz que les servirá para iluminar a todo el orbe cristiano. San José como patrono de la Iglesia, custodio de la Iglesia, y la Virgen María como madre de todos los cristianos. Entonces ya se empieza a introducir la figura de la maternidad de María, porque ella es protagonista en el papel que Dios desempeña en su manifestación como Salvador. Al final del Evangelio nos muestra el encuentro con el anciano Simeón para recordarnos que ni siquiera la Navidad está exenta del sufrimiento. ¿Se acuerdan que ayer celebrábamos a los santos inocentes mártires y que antier celebrábamos a Juan Evangelista al pie de la cruz y que el martes celebrábamos a San Esteban, primer mártir? Pues nos vuelve a decir hoy con este pasaje, con el encuentro del anciano Simeón, que no estaremos exentos de pruebas, que no estaremos exentos de dolor. La Virgen de los Dolores, nosotros la identificamos con este pasaje. A ti una espada te atravesará el alma. Pues celebramos ese gran encuentro, dice la historia de la Iglesia, que la Candelaria era reconocida como la Ipapanti, que significa encuentro. Dios viene a encontrarse con nosotros y cuando Dios se presenta en el templo, se encuentra con todo su pueblo. Pues que Dios nos permita en esta Navidad vivir ese encuentro con Dios, vivir ese encuentro con la Sagrada Familia
y de una manera muy especial con su Santísima Madre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de